quería saludarlos, agradecerles que están acá. Creo que con la mayoría nos conocemos, así que es un gusto volver a verlos. Y es un gusto particular esta presentación porque tenemos dos autores que son de Córdoba y, bueno, que han hecho un esfuerzo, porque la verdad que más que nuestro, el esfuerzo es de ellos, de haber llegado hasta acá. Así que eso le agradecemos y le agradecemos también la posibilidad que a veces nos cuesta de llegar, de salirnos de Buenos Aires y de conectar con otros autores y ser lo que tendríamos que ser realmente, que es una biblioteca federal. Así que nos han facilitado la tarea viniéndose hasta acá. Así que es una alegría suplementaria. Y bueno, lo que pensábamos y habíamos hablado con ellos es hacer una especie de diálogo abierto. Yo tengo algunas preguntas con las que puedo largar y después cada uno puede interrumpirnos, comentar, acotar, lo que quieran. Lo hacemos así más familiarmente. Bueno, hablando de familia, justamente, es que lo que primero que se hace evidente en esta presentación es el vínculo filial de los autores, ¿no? Que son padre e hija. Entonces, lo que yo quería preguntarles es qué implicancia tiene eso en la obra de ambos. Digo, más allá o incluido el vínculo personal o familiar, ¿no? Pero reunidos ahora en libro las obras. Bueno, antes de responder eso, bueno, agradecer la visita de todos estos, especialmente, no especialmente, sino particularmente muchos colegas, y decir que también la presentación del libro es una excusa realmente para lo que por ahí emociona a uno, es juntarse, ¿no? Bueno, más uno que viene, a lo mejor la gente de Buenos Aires está por ahí más, se cruza habitualmente en algún tipo de evento, pero para nosotros el juntarnos con un montón de colegas, compartir, es realmente muy, muy grato. Y lo del vínculo, bueno, Magal, o sea, de que pueda hablar del vínculo familiar. Bueno, también primero agradecer, y bueno, es una alegría muy grande estar acá y estar viviendo todo esto. Y también, bueno, con muchas expectativas de que va a ser como muy jugoso, digamos, con todas las personas que están acá y los seres pensantes en el humor. Me parece que va a ser muy, muy satisfactorio este encuentro. Y bueno, con respecto a la pregunta, yo creo que mi viejo como que ha sido como un gran motor, digamos, es una persona que a los 15 años, sin que tenga demasiada experiencia, llevó mis dibujos al diario y me largó la pista, así como de arranque, así, y de ahí, bueno, pasó mucho por ahí. A lo mejor en un momento era como su opinión, digamos, a lo mejor como que me parecía muy fuerte o muy condicionante, pero después a lo largo del tiempo, digamos, como que se han limado las perezas. Pero además, yo por ahí te arrimé dibujos al diario por la facilidad que tenía trabajando ahí, de que pudieras empezar a publicar, pero en realidad lo que te inició en el oficio de caricaturista fue tu madre. Sí. Ella fue la que no inició, pero sí como instando. O sea, dos madre y padre presionadores, así. Pero no, yo agradezco un montón de haber tenido muchas experiencias de muy temprana edad, entonces eso como me dio a mí mucha seguridad y bueno, digamos, ya a la larga, digamos, ya nos conocemos cómo trabajamos y eso es una gran ventaja a la hora de hacer un proyecto juntos, digamos, como que ya logramos sacarle ventaja a eso, hacer un vínculo familiar. Porque por ahí lo que pasa con otros padres e hijos o padres e hijos es que los estilos son parecidos, ¿no? Y que por ahí vos ves que a lo mejor sueltan mucho después. Esto, y en el libro se nota bien, son técnicas diferentes, modos de encarar diferentes. Uno es un humorista gráfico, otro es más ligado a la ilustración, ¿no? Eso no sé cómo lo pensaron y cómo lo fueron compatibilizando en el libro también. Sí, en realidad lo pensamos poco, pero
está el tema de que se nos ocurrió a principio de año, aprovechando el número redondo del aniversario democrático, hacer un trabajo en conjunto. Eso es un poco la parte más compatible, pero después fue un trabajo medio, no anárquico, pero sin con él. Yo no metía mano en sus trabajos. Ella eligió, por supuesto también atravesada por otra generación, eligió, digamos, qué personajes de la cultura, de la sociedad quería, digamos, homenajear, ¿no es cierto?, en el libro. Y yo por mi parte me puse a pensar cuáles eran los hitos que hubo en la democracia desde el 83 hasta adelante y hasta ahora. Y la encaré por ese lado, ¿no sé? Tratando de más o menos ser fiel a esos momentos que a uno le quedaron grabados de la democracia. Sí, por ahí también yo, al saber que él ya tenía como algo más estructural, en cuanto a cronología, me dio también como mucha libertad para yo jugar, digamos, un poco con las, buscando personalidades que sean como más emotivas, y más de forma anárquica elegirlas, digamos, no tanto por épocas, sino que más bien, digamos, desde lo más emocional, digamos, y muy personal. Y recuerdo, sí, que en el momento de trabajo que hubo un solo momento en que ya viendo los trabajos, le digo a Magalú, ¿no te parece que tal personaje tendría que ir? No, bueno. Ahí se acabó la influencia del padre, ¿no? Y por eso fue realmente de cada uno aportó su parecer de esto, de su visión de lo que fueron estos 40 años de democracia. Yo, viéndolo sin hablar con ustedes, lo que me daba la impresión es que vos tenés un trabajo que fuiste haciendo y que entonces mirás y que por ahí está como más relacionado con los lugares de publicación, claro, el hecho de tener que... Y lo de Magalú me parece que tenía como una libertad distinta, me pareció que quizás ella eligió más los personajes que vos quizás elegiste sobre lo que ya habías hecho, pero no... La historia me lo impuso a mí, ¿no? Ella sí. Eso, y quizás vos tuviste más posibilidad de elegir los que querías, ¿no? Me pareció que en eso... Sí, yo por ahí lo que pensé, digamos, a mí me sirvió mucho para pensar en lo que significaba para mí la democracia, y eso estuvo buenísimo. Y pensar y sentir, digamos, alrededor de los 40 años de humor en democracia, y por ahí elegí los personajes que echan luz, digamos, en momentos que por ahí la democracia muestra la hilacha o mencionan, están atentos, digamos, a esa democracia utópica, donde lo irreal, digamos, debiera ser posible. Entonces como que elegí ese tipo de personaje y una cuestión también de que son personas en las que uno se inspira y que admira. ¿Vos los trabajos los hiciste para el libro o los tenías? Algunos ya los tenía y otros lo hice. Sí, hay uno que ganó un concurso, ¿no? Sí, específicamente. Y lo otro que también quisimos como, no lo buscamos también deliberadamente, pero sí dejar no sé si por ahí queda medio pomposo decir un mensaje, ¿no es cierto? Pero rescatar esta cosa de la democracia de los 40 años que por ahí uno ve que en ciertos nichos de la sociedad como que va perdiendo significado, especialmente en estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Y bueno, la idea era esa, poder por ahí rescatar ese valor, ¿no? Por encima de algún personaje político, de un partido político, el valor de la democracia. Yo recuerdo que cuando uno publicaba en esa época en la revista Humor, lo sentíamos, y como yo trabajaba en el diario Puntal también hacía humor al respecto, y lo sentía como una conquista eso, ¿no? del 83, que costó mucho. Bueno, ni hablar, todos saben lo que costó esa reconquista democrática, y
por ahí uno se desesperanza en el sentido ese, ver que por ahí en ciertas cosas se avanzó muchísimo, se han sentado realmente base firme, y en otras partes no, ¿viste? Como que no, como si el tiempo no hubiese pasado con respecto a ciertos valores antidemocráticos. Y también por ahí pensar la democracia como algo orgánico, digamos, que se va como construyendo entre todos los pensamientos, los sentires y las acciones por ahí. No verla como algo rígido, que es una cosa y ya no hay posibilidad de otra, sino más bien como algo que tiene movimiento y que se va transformando todo el tiempo. Esa es la evaluación que hiciste cuando pensabas en estos 40 años que vos decías, pensaste el concepto de democracia. Sí, por ahí, yo ya en el libro, cuando el Jericle hizo el libro La democracia no se mancha, que yo hice un capítulo que son las deudas de la democracia, y por ahí trabajé con las imágenes que están en como los muros, las calles, los grafitis, poner la imagen del ángel de la bicicleta, no se olviden de cabeza. López, sí. Entonces como esas frases, digamos, que van apareciendo y que son pedido de justicia, son homenajes, ponerle, bueno, ahora por ejemplo que se ven los murales de Messi, de Maradona, como que tomé un poco esa idea y bueno, como ver eso, digamos, como esa voz en conjunto que surge, la voz, digamos, de la gente, que es como un sentir en común y que se va... Es por ahí que las calles hablan y que la democracia es algo orgánico. Eso por ahí, ese juego. Y porque también me parece que tomaron distintos referentes, o sea, los trabajos de ustedes tienen distintas referencias o vienen de herencias diferentes, ¿no? Vos ahora mencionabas lo de la calle, que me parece que tiene parte de la obra, como que se nota, el graffiti y algo más pictórico también, ¿no? Por ahí, a diferencia del humor gráfico, sí, que me parece que estaba como más relacionado, bueno, a ese momento por ahí, bueno, ¿qué herencias reconocen o qué antecedentes? Sí, bueno, sí hay una diferencia generacional, obviamente, ¿no es cierto?, entre los trabajos de y lo mío es, sí, la herencia es en realidad uno va armando su propia herencia de los grandes referentes del humor y de las revistas de humor que uno fue leyendo con el correr del tiempo. Yo fui lector de toda la vida de revistas de humor, prácticamente empecé a leer leyendo esas revistas, bueno, la Patorosú, Rico Tipo, que después uno yo era chiquito, uno con el tiempo va entendiendo por ahí que son eran revistas más conservadoras, digamos, ¿no? Y después lo más transgresor, satiricón, la humor, la Hortensia en su forma de hacer humor. Bueno, uno fue aprendiendo de todo, de esas revistas y de los grandes referentes que tuvieron esas revistas. ¿Cómo andas, Claudia? ¿Cómo estás? Por eso también yo me formé más en democracia, por ahí. Yo recuerdo que en el secundario había dos chicas que hacían una revista que se llamaba Utopías, que era como un grito y unas manos elevadas y una poesía. Y de ahí, digamos, yo inmediatamente me puse como a dibujar para llevarle, para ofrecerle para la revista. Y bueno, y surgió como un vínculo muy lindo y una amistad muy, muy linda. Y de ahí, bueno, empecé a leer el diario de las madres de Plaza de Mayo, empecé a sacar hijos. No sé, en un patio del barrio Alberdi, una señora nos llevaba mate y me contaba cómo su hijo lo habían matado, era víctima de un gatillo fácil. Entonces todas esas cosas, después con amigas íbamos a la plaza y pintábamos
era, digamos, para apoyar a Chiapas. Entonces todas esas cosas, digamos, como que fueron marcándome, y después, bueno, mejor en el cooperativismo, la autogestión, todas esas cosas como fui transitando y fui encontrando verdades que por ahí cuando uno se encuentra con una verdad se abre como otro horizonte y vas encontrando otras verdades y así como que uno se va abriendo y conociendo cosas y a partir de ahí vienen los dibujos y yo siempre inmediatamente mi forma de relacionarme es a través del dibujo. Así. Ahora que lo dicen, pienso que quizás, o sea, un poco simbólicamente vos decías, bueno, vos venís de un momento en que la historieta y el humor gráfico tenían revistas. Quizás Magalú tiene más que ver con los fanzines, los subterráneos, ¿no? Sí. Como que son distintos momentos de la industria y del hacer historieta. Sí, el actual es un momento muy raro también, ¿no? ¿Qué es lo que se consume? El humor, yo creo que no va a morir, el humor gráfico, digamos, ante la aparición que actualmente no hay revista, hay infinidad de memes, hay algunos memes que también, digamos, que son certeros, digamos, pero que no van a reemplazar el humor gráfico porque tiene toda otra concepción el tema del humor gráfico. Hay un trabajo más profesional, digamos, que eso es irreemplazable, ¿no es cierto? Por más que por ahí surjan memes que tienen otras ventajas, que es lo espontáneo, lo rápido, por ahí lo ingenioso, pero el humor gráfico reúne otras condiciones que lo hace que es irreemplazable. De ahí que es muy difícil que es un género así muera, ¿no es cierto? ¿Vos cómo lo definirías el humor gráfico? O sea, a diferencia de estas otras cosas que estabas nombrando. Y el humor gráfico es más profundo, digamos, me parece, sin solemnizar la cosa, tampoco no es que uno busque el mensaje o la cosa. Uno siempre, la idea es que lo primero que uno tiene que buscar, aunque parezca una cosa obvia, es hacer reír, ¿no es cierto? Y después viene lo otro. Pero en ese buscar hacer reír, uno pone bastantes elementos que la información, toda la historia que uno mismo arrastra para desembocar en ese chiste y también el tema de toda la pasión que uno le pone al dibujo y al dibujo y a la creación de un globo que aunque parezca que es lo que sale ratito, lleva toda una elaboración, la idea misma también, ¿cierto? Porque es cierto que ahora las redes y todo tienen una velocidad, pero el humor gráfico, por ejemplo, a diferencia de la historieta, también, porque por ahí tenía que salir al día siguiente o si era una revista, también tenía una obligatoriedad de correr con el tiempo, ¿no? Sí. Pero uno también, por ejemplo, una revista de humor que yo mandaba los sobres y tardaba una semana, a lo mejor en llegar un sobre a la redacción, también tenía su tiempo. Entonces uno también iba especulando con ese tema de cómo tratar el tema para que no perdiese vigencia cuando saliera publicado. Claro. Y yo pensaba también en tu trabajo que hay una tradición que, bueno, la pregunta obligada es acerca del humor cordobés, pero digo, no solo una tradición de humor cordobés que podés desarrollar, sino también de cierta línea, ¿no? Como esa línea que se llama como así intencionalmente fea, digamos, y más gruesa, ¿no? Que yo qué sé, que pienso en Maicas, en un montón de autos, o sea, que vos elegiste esa... Sí, porque yo también traía toda una carga de lecturas que me hizo que mi humor no fuese el cordobés típico, ¿no es cierto? Porque qué sé yo, leer a Ferro, por ejemplo, Maica, Cris, Fontana Rosa, Caloi, todo Equino, bueno, todo eso fue formando una cosa que después salió, apareció Hortensia y digamos que Hortensia le aportó una frescura, una antisolemnidad que por ahí le hace falta también al humor, ¿no es cierto? Pero uno es lo que lee y lo que guarda, que trae de chico, y el humor que me sale es así, ¿no? Primero tratar de hacer reír, pero digamos con las ideas
de los que nos marcaron, que, sí, especialmente, bueno, para mí eran Cris y Fontana Rosa, eran las cabezas que... Y si sentís que hay porque siempre se habla del humor cordobés, sobre todo desde afuera de Córdoba, ¿no? Como que uno identifica un tipo de humor o un tipo de influencia, por ahí por Hortensia. Sí. ¿Vos sentís que hay algo de eso o no? Sí, absolutamente, humor cordobés, sí, existe, tiene un rasgo muy que lo identifica mucho, ¿no? Cognini también era un dibujante, acá Sergio me va a desmentir, ¿no? Pero Cognini también tenía era un intelectual del humor, con razonamientos profundos, y por ahí trataba el tema de la guerra, de la problemática mundial en sus chistes. Era un filósofo, Cognini, pero nunca abandonaba esa base cordobesa del chiste, digamos, de la salida, siempre terminaba metiendo su costadito cordobés en el chiste. Y esas, bueno, también, y de eso se mamaron varios más que tienen más identificación, Ortiz, Peiró, Aldo Cuel es, digamos, el Aldo Cuel es el cordobés. Nociguán persona, Pepe ¿no? Angonoa, después más adelante, Sergio, Fournier y Lucho Luna, hay un montón de dibujantes que fueron apareciendo después que le siguieron aportando esa identidad cordobesa. ¿Y vos sentiste que te tenías que tomar posición frente a eso o no solo por tu papá, digo, por el humor cordobés en general o no? Porque no, yo por ahí no me sentí, digamos, que tenía que tomar una posición. Por ahí uno siempre estaba como buscando a ver cómo, pero no me sentí, digamos, que el nociguano te llegó al... No sé. También hay que aclarar que ellos son de Río Cuarto. Entonces vos le preguntás... ¿qué decís? ¿Que no es Córdoba eso? No, yo soy del Imperio. Bueno, Yo por ahí... pasa por ahí porque es un vicio también de la gente de acá de Buenos Aires que dice, o colega por ahí me dice, mañana viajo a Córdoba, llegate, son 300 estás a 200 kilómetros. Dice, llegate que estamos a estar presentando algo. No, pero además que bueno, que es, yo doy clases en la cárcel de Río Cuarto y el taller mío es un sinfín de situaciones bien típicas cordobesas, pero a la hora de ponerse a trabajar es muy difícil plasmar eso, es como algo muy, muy fino, digamos, poder atrapar ese humor cordobés y gente que lo tiene en su vida, digamos, incorporadísimo, pero es muy difícil. El humor cordobés y el de No Río es Cuarto fácil. por ahí no se... Yo todavía no llegué. No son parecidos. Por ahí lo que más identifica al ricuartense y al cordobés es la forma de votar. Ahí no hay diferencia. El norte, sur, el Córdoba, la provincia está atravesada. ¿Pero qué son esas cosas que vos decís que pescás de humor cordobés pero que en los trabajos no se pasa? No, por ahí, digamos, los personajes son muy... El que viene con el mate, haciendo chistes así como súper, así son como... Hay como mucha chispa rápida, digamos, todo el tiempo. Pero después a la hora de dibujar es como que se ponen todos tímidos. Y no más sé, serio. Me doy cuenta que no es fácil lograr ese resultado, digamos. Los grandes maestros, como decía el Jerry, también hay mucho de filosofía, no es tan fácil poder atrapar. ¿Era fácil en aquel momento cuando salió Hortensia o tampoco? Para mí me era fácil leer el dibujo. Siempre soy crítico del dibujo mío, pero en aquel tiempo también me era fácil sacar ideas. Desde el principio me resultó sencillo de sacar ideas. Así que sí, me resultó fácil entrar, pero también gracias a la generosidad, por ejemplo, de Cognini o de Cassioli, de los editores, ¿no es cierto?, que en ese momento como que me dieron ese espacio.
Claro, recuerdo ustedes que eran como una camada más joven. Recuerdo que yo dibujaba en el año 80, había un dibujante, el director de Puntal, el director periodístico de Puntal era el Chaque, no sé si alguno lo recuerda, el Chaque es un dibujante correntino. El Chaque era el director, bueno, nos hicimos muy amigos. Y él una vez trajo dibujos míos, yo ya publicaba en Humor, pero había dejado, cuando empezó Puntal, yo por un tiempo dejé de publicar en Humor porque no quería dedicarse a eso. Y trajo dibujos y le decía, Mauriño Acasioli dice, sí, porque dice, Jerick es tímido, dice, pero un tipo, buen tipo, dice, acá no importa que sea buen tipo, dice, acá trae buenos chistes. Mauriño, que era primo de Ferro, el Chaque Mauriño era primo de Ferro, y tiene una anécdota deliciosa. Ferro en un momento, nos vamos un poquito del... Sí. Ferro en un momento visitó a Chaque, que era el primo, a Corrientes, en Corrientes, y al volver le mandó un libro dibujado así, un libro artesanal, contando cuadrito por cuadrito todo lo que fue su visita, los parientes que visitó, una cosa de loco Ferro era. Nosotros en el archivo tenemos que me dio, bueno, a Chaque yo no lo conocí, pero la esposa de él, unas cartas que le mandaba Ferro a él, todas así, como sí, de pictogramas parecían, porque son todas contadas como con dibujos. Sí, yo también tengo el honor de tener una vez le mandé el Río Revuelto y me lo regresó una carta que la abrí en un dibujo así, donde dibujó todos los personajes pero todos los personajes de Ferro, que eran como 20, y resultó que cada personaje de él hablaba de la Río Revuelto, de una cosa maravillosa. Tomarse ese tiempo, una cosa. Y vos mencionabas antes esa como mirada de los 40 años. Y a lo largo de esos 40 años que vos fuiste trabajando, ¿cómo te fuiste relacionando con estos personajes que un poco algunos eran obligatorios, ¿no? Para hacer humor de coyuntura, digamos, ¿no? Porque supongo que no con todos tenías afinidad y todos tuviste que dibujarlos. Sí, pero no era lo mismo, digamos. Uno eligió, a través de ese tiempo traté más o menos de mantener cierta coherencia de que uno fue mucho más crítico con los gobiernos neoliberales, ¿no es cierto? Y no lo fue tanto, no sé si ha sido bueno o no, no fue tan duro con el resto de los gobiernos. Eso no sé si está bien o mal. Yo no adhiero a esa idea de que el humorista tiene que pegarle por igual a todos los gobiernos. Soy de la idea de más o menos hacer el humor en base a lo que uno piensa sobre cómo debe ser una sociedad, ¿no? Sí, creo que hay como dos preconceptos. Uno, que el humorista siempre tiene que ser crítico, y otra que es más fácil en dictaduras. No sé si eso vos lo viviste así. Sí, no sé si era más fácil, no. Lo que sí era es una idea, pero no sé si está bien eso, que la idea de que cuando uno hacía el humor en dictadura era más duro, digamos, en la revista Humor, en Diario Puntal, donde yo publicaba en el año 80, había más duro, pero no sé si tenía tanto humor. Yo creo que por ahí en situaciones de bronca uno hacía una especie de descarga, que estaba bien, por ahí uno le venía bien para alivianar la carga, pero visto el punto de lo que recibía el lector, no sé si era tan humorístico. Había más, creo que había un poquito más de agresión en ese sentido. Y capaz es más difícil, ¿no? Ser gracioso cuando el contexto es más arduo, ¿o no? Sí, pero bueno, precisamente no, porque también tenés... también el humor
es como una función en el lector como una venganza. Yo creo que uno hace el chiste y, digamos, se está vengando, aunque no tenga a lo mejor tanto humor como decía yo, pero también el lector lo toma como una especie de venganza contra el tipo, contra el opresor. Contra el poderoso. Yo creo que lo que dijiste recién, eso que uno dibujando, ¿no?, y haciendo cierto tipo de humor, siente como un alivio también. Yo creo que el lector también le pasa eso. Según una parte del lector por ahí, Sí. una parte es como que dice, mirá, está diciendo lo que yo siento, está... Por eso también me parece que el humor tiene que buscar la gracia, el humor, la risa, no sé, pero también hay muchas cosas que dejan... Hay chistes tuyos, cuadros tuyos que te dejan pensando también. Que Quino también lo hacía un montón, que lo lees y no te dan ganas de reír. Te queda como que tiene un ingenio, tiene una vuelta claro. muy ingenioso, Sí. pero no me vas a sacar una carcajada, me dejas pensando y eso también para mí es parte del humor. Es como Claro. una catarsis que Sí, me están diciendo. Sí, partamos de eso, ¿no? Que el humor es muy difícil de catalogar cómo debe ser el humor, es inacible eso y se puede abordar por 10 lados distintos, ¿no es cierto? Sí, y aparte a algunos le causa gracia una cosa y a otros no, entonces es muy relativo. Sí, totalmente. Y esto que creo que en el libro un poquito se percibe, pero que vos decías de que no a todos los trataste igual. Incluso me parece que hay algunos que están, sí, y algunos están caricaturizados el personaje, poner el presidente, y otros hay situaciones que hablan más la gente, ¿no? Como salvando un poco Claro, sí. a la figura, ¿no? Pero a veces pasa que a lo mejor uno hace hablar a la gente cuando no le sale muy bien la caricatura. Está el método de hacer hablar a dos tipos charlando, que es el Es como un clásico. clásico. Pero sí, no, uno no, yo no he tratado a todos por igual, ¿no es cierto? Y a vos te pasó lo mismo, porque vos lo que armaste, por lo menos en estos trabajos, son como duplas a las que le encontraste algo en común, ¿no? Sí. Que también, no sé cómo lo fuiste, porque es un hilván, pero un hilván bastante no obvio, digamos, ¿no? Me parece que hay algo también de personal en lo que en cómo vos lo elegiste, como a quién pusiste a jugar con quién. Sí, yo por ahí quería romper la idea de la caricatura sola y buscar, digamos, a través de una frase, como armar como una ilustración así, con dos personajes y que una frase hable de uno o de otro, o alguien canta algo, pero le podré cantar a esa persona, como que hubo como un juego ahí de ir combinando figuras. ¿Y qué modo pensar? Porque los dos, me parece que tu trabajo también tiene algo de la caricaturización de los personajes, quizás diferente, pero me parece que por la caricatura pasan los dos. Por ahí el tuyo más combinado con la ilustración, el tuyo más con el humor gráfico, pero bueno, por ahí cómo piensan, Sí, ¿qué se caricaturiza de bueno, personaje? ella es caricaturista, digamos, nata. Yo por ahí utilizo la caricatura en un chiste como una herramienta para poder contar el chiste, ¿no es cierto? No creo ni por asomo que me aproxime a hacer una buena caricatura, digamos, en general. No me siento de caricaturista. Estaría robando el trabajo a mi hija. Pero sí se utiliza como una herramienta para contar el chiste, digamos. Por ahí si vos ponés dos personas charlando sobre un determinado tema, necesito un globo, como una información que ese chiste lleva y el remate, cosa que si vos ponés la cara del personaje ya te evita tener que explicarlo demasiado, ¿no? Te acorta el camino para el remate del chiste. Igual me parece que, no sé qué posición toman ustedes en relación a la caricatura, porque hay determinados elementos que cada dibujante elige caricaturizar de la persona real, digamos, o del político, ¿no? Sí, no sé si ahí tienen una fórmula o lo que va saliendo. Sí, por ahí
es un poco lo que va saliendo, pero por ahí desde el afecto, digamos, como buscar transmitir esa, no sé, la expresión, digamos, o la sensación que me da como una persona a través de los colores. Y por ahí este trabajo particular quería yo llevarlo hacia algo más periodístico, digamos, como que por ahí, como combinar eso, la caricatura y lo periodístico. Entonces, por ahí, a través de algo más, como una crónica periodística, lograr eso, digamos. No sé si lo logré, pero yo siento que me acerqué más en este trabajo que en otros, que por ahí es como más el rostro solo. Ir desde la caricatura a lo periodístico. Por ahí me sale bien, digamos, la ilustración, pero el desafío era desde la caricatura a lo periodístico, el trayecto Porque por ahí, bueno, yo te comentaba la de una que de la de Bonafini también, me pareció, la de Estela Carlotto me llamó la atención, hay como un gesto que ella tiene, que está en la caricatura, que es difícil, no sé qué gesto es, pero es un gesto que cuando la ves, entonces supongo que ahí hay como un estudio del personaje o de tratar de encontrarle qué tiene de particular o de diferentes. Sí, pero es algo muy inconsciente por ahí, digamos. Yo también estoy como muy acostumbrada a hacer dibujos en fiestas o en eventos, entonces como que estoy como muy acostumbrada a lo inmediato, digamos. El trazo ni lo pienso, lo hago y sale o no sale, digamos. Y desde lo afectivo siempre es como que sale, es como que uno, al ser personaje tan querido, es como que no podría analizar cómo es la fórmula para llegar a eso, pero como que salen. Así que bueno. Y con vos es diferente porque no en todos prima el afecto, supongo, en esos 40 años de presidentes. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sí, traté de por ahí no sé si se logra o no, pero sí de que eso que decía recién, ¿no? Tratar de hacer reír y por ahí sí, a través de hacer reír a través más de la sátira, cuando los personajes son que serían neoliberales que de los otros personajes, ¿no? Y también hay como otro dicho así circulante en relación al humor gráfico, que es que hay personajes que ya es difícil hacerlos reír porque ya alcanza con lo que son, digamos, como que se hacen solos el humor. No sé, bueno, de Menem se decía mucho eso, me parece que ahora de Milei también, no sé. Sí, pero hay que ponerles una cuota de un aporte extra, sino que como que ¿no? Quedarse por ahí con lo anecdótico del personaje, no. Uno cae en eso, pero seguro, ¿no es cierto? Así, yo he hecho también chistes del Macri de reposera, y está bien, digamos, hacer eso, porque también es como que te deja picando en un montón de cosas, pero también hay que ir pensando, también pasó con Menem, ¿no es cierto? Que en la Ferrari o con cosas así, digamos, risueñas, cuando en realidad el personaje yo los veo como siniestros y me parece que podés hacer eso, pero además tenés que ir un poquito más a fondo con algunos temas para no hablar solo de lo superficial, que es un poco lo que piden esos personajes. Claro, porque si no, también a lo mejor está el riesgo, ¿no es cierto?, de que se transforme, Milei mismo se puede transformar en un personaje simpático si a lo mejor si volvemos sobre los mismos temas, si quedamos ahí en superficie. Son personajes, bueno, para mí, que yo tampoco no quiero, pero siniestros, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí hay que tocar, qué sé yo. Pero tampoco es tan sencillo, ¿no? Y uno sí, tampoco, uno cede a veces en la tentación de hacer humor con esas cosas. Claro, es como encontrarle... de los perros. Es como, claro. Es muy lindo, realmente se presta, ¿no? Esas cosas, pero está bueno hacer eso y también está bueno, digamos... Porque eso es lo previsible incluso para esos personajes, ¿no? Un poco indican ese camino. Quieren que hable de los perros o del gato, qué sé yo. Claro, es como que hay como otra función, me parece, ¿no? Que salirse de eso. Entiendo por lo que vos decís. Sí, sería eso.
Y después otra cosa que me pareció que cruza el libro es que también hay algunas constantes en estos 40 años, digo, en tu trabajo y en del, no sé, por ejemplo, la presencia del FMI, ¿no? Como que hay cosas que se van registrando como permanentes, que cambian las épocas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no sé, bueno, cuáles leen ustedes, el poder de los empresarios, ¿no? Vas viendo las épocas y hay chistes que vuelven a denunciar porque eso. todo es una base, ¿no? Todo es una base, el arranque del mal, entre comillas, nosotros que es ese, ¿no es cierto? Yo por ahí lo resumo el trabajador, digamos, que todo lo que se está haciendo desde el Fondo Monetario en estos 40 años ha sido siempre para recortar derechos de los trabajadores, digamos. Me parece que viene por ese lado, ¿no es cierto? Todo lo otro es anecdótico. Es el tema de que se les recortan derechos la idea es esa, que el empresario no... atamos al trabajador, pero también puede ser de otros, de gente que cobra planes y cosas así, ¿no es cierto? Ayer tengo un taller de humor para adultos mayores y me crucé con... Se me salió la cadena, cosa que un maestro no puede... No debería. Pero uno de los alumnos, ya ochentoso, y me dice, y piolísimo, ¿no? Pero en un momento me dice, sí, dice, yo de democracia voto como selectivo, como el voto... Calificado. Voto calificado. 40, y ahí viene un poco el tema de los 40 años donde aprendimos un montón de cosas y otro me parece que voto calificado, pero ¿quién decide quién es el voto calificado? Así que sí, y bueno, y sigue, ¿no? Y también esa idea, ¿no? Del planero y bueno, pero claro, porque es como hace por un chiste, porque me decían, no pueden votar, digo, los planeros únicamente los que cobran sueldos en blanco. Tenía ya un delirio. Sueldos en blanco, ¿qué era? Era una cosa de loco. Tus cosas, no te lee tu alumno. No sabe más o menos. Pero yo a mí me parece que hay venías elaborando una teoría, que me parece que hay un nicho de gente que... Hay un nicho de un sector de la sociedad que realmente, por ahí hablan de un fenómeno, Milei o lo que sea, cuando en realidad me parece que es porque hay un cierto grupo de gente que pensó siempre de esa manera y que ahora tiene un ámbito para decirlo, digamos, la valentía de decirlo porque se dan las condiciones para que pueda decirlo en voz alta, pero que siempre estuvo, y por ahí habrá que asumir que hay un sector que siempre piensa de eso, ¿no? El tema, hasta el tema de decir, bueno, con militares estamos mejor o cosas así. Entonces, ¿qué sé yo? Habrá que asumir eso y... No sé. Por ahí a mí me parece que como que hay como un momento en el que hay como una tentativa de retroceder, y por ahí me parece que urge una necesidad de dar un paso más, digamos, a nivel mundial, digamos, como que se necesite como repensar todo de nuevo y hace falta, digamos, un trabajo como intelectual muy profundo y de sentimientos así muy verdaderos y por ahí, bueno, ese es el desafío en el que estamos, digamos, pero a nivel mundial, porque esto es lo que pasa en Europa, en todos lados, digamos, como que está todo, hay como una crisis y la tentativa es retroceder y aferrarse el miedo a cosas y no, digamos, de realmente dar un paso más, digamos, de decir, bueno, hasta acá hemos llegado y tenemos que replantearnos todo y avanzar. Yo quería preguntarles si en relación a los dibujos recuerdan situaciones o personales o del contexto al haberlos hechos o cosas que hayan sucedido al publicarse. O de dónde partieron, que quizás recordasen alguno de estos
del largo De recorrido ese recorrido, presidencial. tengo re mala memoria. No, o quizás cómo lo pensaste o algo que haya acontecido. Bueno, hay un chiste, pero no tiene que ver exactamente así, pero hay un chiste que justo lo vi el miércoles que hicieron una muestra sobre humor y sobre las etapas de la revista Humor. Hay un recuarto y chistes sueltos así, y había un par de chistes míos, y había uno del Fondo Monetario que yo no me acordaba que lo había mandado ni publicado, y aparece ahí, y es uno precisamente del Fondo Monetario que está el tipo del monetario que se comunica con el lacayo en Argentina y dice, bueno, nivel de pobreza tanto, de endeudamiento tanto, nivel cultural tanto. Y dice, perfecto, pueden retirarse. Le preguntaba a los militares que estaban en ese momento, pueden retirarse, tarea cumplida. Y yo decía, bueno, mira vos, 40 años después, la cosa se mantiene con el fondo, o empeora, no sé. Estamos cada vez más en el horno. Y lo otro, que es una anécdota que no tiene que ver con eso, pero muy a raíz de un chiste, fue en el 89, al poquito tiempo que asumió Menem, que yo le mandé un chiste a Cassioli y era un dibujito medio a las corridas, como hacía en aquella época, así, una puerta con, ni siquiera tenía personaje, una puerta con un chiste, con un cartelito. Y para mi sorpresa, en ese número de humor aparece en la tapa del mismo chiste dibujado por Nine, que lo había tomado y después, le dieron el crédito, por supuesto, después la semana siguiente de que lo había hecho yo, pero es gracioso porque, claro, en la redacción de Puntal le decían, no, pero para andar a protestar, le dice, ¿cómo vas a dejar que te hagan un chiste? Era Nine, ¿qué iba a decir? Nine podía haber agarrado y quemado el original mío, que estaba bien, estaba perdonado. ¿Cuál era el chiste? Era Menem. Creo que está acá, ¿no? Sí, está en la ahí. tapa. Bueno, léelo vos. Ahí está. Lo que pasa es que tenés que explicar qué parte era la tuya, porque tú no agregó Claro, no. Está Menem y Herman González, y dice Ministerio de Economía, están golpeando, y el cartelito dice atendido por sus propios dueños. Porque era en la época que era literalmente así, porque estaba ¿cómo es? El Rapanel y Jorge Born eran los secretarios de Economía, que eran realmente... Bueno, en la época de Macri había un gerente de la Shell que era ministro de... Totalmente. Sin intermediario. Está bueno eso. ¿Qué va? Sí, exactamente. Todo sigue igual. Sí. Bueno, yo lo último que quería preguntarles y abrir la pregunta al resto de los dibujantes es si el hacer humor puede ayudar, digo, después del recorrido del libro, a sostener la democracia. Mirá, Tratado en este contexto. En todo este contexto. Sí, uno con el tiempo puede llegar a entender que es muy lindo para uno, digamos, y por ahí le ayuda mucho a los lectores, a los que sufren un proceso de determinados gobiernos, el humor puede como ayudar. Lo que no va a hacer, digamos, el humor es salvar el mundo, digamos, no va a ser que ese dibujo puede cambiar el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, puede ayudar por lo menos que la gente se ría y eso ya es demasiado. Y yo creo que el libro me ayudó a mí, digamos. Yo no soy la misma de antes del libro y creo que para mí eso es válido, digamos, que uno vaya por la vida creyendo en la democracia y alegremente lo diga, o que digas, no, voy a Buenos Aires a presentar un libro y los otros te miren así y como que les sorprendo, que no sé, como que, y por ahí ir contagiando esa
esas ganas de querer la democracia y de querer también reinventarla, porque tampoco no es que con sus luces y sus sombras, digamos, y ganas también de que crezca más y que sea la democracia utópica que tendría que ser. Y presentarlo aquí, además, ¿no? Como un plus, presentarlo en la biblioteca. Sí. Como el dibujo te va llevando por camino y no termina acá, conociendo gente tan hermosa. Y este lugar que es hermoso. Bueno, paso la palabra, las preguntas. ¿El libro lo gestaron ustedes? O sea, ¿se juntaron, tiraron ideas, como dijeron al principio, pero además lo armaron todos ustedes o lo presentaron a una editorial como para tener un apoyo o algo? Sí, en realidad el diseño es de Nadia, otra de mis hijas, y después la editorial es Base, es una editorial, una cooperativa editorial con la que trabajamos con Magalú desde hace un tiempo, y también en libros individuales de hace 3 o 4 años, que está bueno porque uno va, el sistema de 20 libros es por sistema de delivery, y encargamos, qué sé yo, de arranque 150 libros, después le podés decir, bueno, agregame 50, y hay una cuestión casi familiar que el editor va haciendo y que ayuda mucho este tema, porque si no, te dice, no, mira, son 2000 ejemplares o nada, ya está, abortado el proyecto. No, y bueno, con la cooperativa nos acercamos en pandemia para ofrecerle imprimir un libro que queríamos imprimir a cambio de dibujos para el diario. Entonces como que se generó algo muy interesante, un intercambio, y estuvo buenísimo, digamos, también como que creamos algo, digamos, en esa situación que parecía que nada se podía hacer, se creó algo y muy lindo, digamos, y hasta el día de hoy seguimos vinculándonos, digamos. Nos olvidamos de decir que el prólogo de Adolfo Pérez Esquivel, sí, bueno, sí. Que Magalú el año pasado ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes con la historieta esta, y estaba involucrado Pérez Esquivel, que también estaba relacionado con él el concurso, y bueno, a raíz de eso nos tuvimos... Claro, el concurso era sobre Evita e Inspira, y yo tomé, digamos, un diálogo entre Pérez Esquivel y Vicente... Cito Lema. Y Cito Lema. Y bueno, y lo ilustré, digamos, y lo mandé al concurso. Así que bueno. Y esa sorpresa que te da el dibujo, después me dijeron, vamos a invitar a Pérez Esquivel para que te dé el premio y vos le entregues los... Así que imagínate, nunca hubiese imaginado tanto. Es como que el dibujo te lleva a lugares impensados, así. De lo irreal a lo posible. Y Pérez Esquivel es todo un personaje tan enorme, ¿no? Porque para la democracia, precisamente, para esta cosa, porque realmente toda la dimensión de lo que hizo y lo que está haciendo a los 90 y pico de años por el sistema democrático. Ahí me contaba Pipón Giuliani, que es un periodista amigo que estuvo detenido entre el 75 y el 82, 7 años estuvo preso por el preso político. Y él me decía que es increíble lo que significó para ellos, lo que estaban detenidos en ese momento, el tema de que le dicen el premio Nobel de la Paz a Pérez Esquivel, porque te imaginas, dentro de una... llevaban 5 años adentro de esa oscuridad, no saber un horizonte, era como una luz, no digo una luz al final del túnel, no rememorar, pero realmente fue un rayo de esperanza para todos ellos el tema de Pérez Esquivel. ¿Y qué dijo de los dibujos de la historieta y del retrato? Él está muy sorprendido porque es como muy humilde, él tiene como una dimensión, y en esa dimensión una humildad impresionante. Después también lo hemos llamado para pedirle unas palabras para el prólogo, y
no sé, en un momento estaba hablando a Venezuela, siempre se habló en el mundo, así como, no, Se habló en el mundo. siempre se habló en el mundo. Y después de eso, ponerle, hola, yo escuchaba toda la charla porque además era muy interesante y después, hola, le hablo de Río Cuarto. Ah, ¿qué tal? No, una humildad, así como, ha sido muy generoso con nosotros. Yo iba a venir más que se juntaba con Pepe Mujica, tenían no sé. Sí, hoy lo invitamos para que venga, estaba. Otra cosa me olvidé de preguntarte, me acordé ahora que señalaron la tapa, es esta idea de cómo se dibuja la patria, que vos en algún momento me dijiste, bueno, y hay otros libros que la tienen, que tuviste que ayornar algunas cosas, bueno, ¿qué pasó con la patria y con otras figuras que a lo largo del tiempo, qué les sentiste que tenías que cambiar? No, básicamente, en realidad un cambio, digamos, superficial, digamos, porque en el primer libro del 92, el chiste de tapa es que la patria se mira al espejo y está el Fondo Monetario Internacional, la imagen que le devuelve el espejo. Y en este está la patria festejando con la torta el aniversario, pero también haciendo equilibrio sobre un montón de tipo payaso de circo, un montón de cosas haciendo equilibrio. En realidad son lo mismo. Pero bueno, sí, son cosas que... Buenísimo. Y ahí en ese 40, ese lo hizo Magalú, el 40, Magalú le metió 22.000 dibujitos de las cosas que representaban también que representan a la democracia, los logros, la conquista. Aparece Doña Jovita, que fue la que... Doña Jovita fue la que estuvo presente en la presentación del libro en Río Cuarto, así que tuvo la experiencia de hacer un par de canciones ahí. Buenísimo. Bueno. Bueno, yo conozco. ¿Querés que se escucha o le paso el...? Creo que nosotros nos conocemos personalmente hoy, pero nos conocemos habitualmente. Claro. Sí. Humor y bueno, tengo el placer. A ver, hola, sí. Tengo el placer de haber compartido la última etapa de la Barcelona con él y ahora compartir el colectivo Alegría Política en las redes. Sí, Nos tratamos más por las redes que personalmente, por eso es muy lindo estar acá. A Magalú, hoy la he descubierto hace poco, veo mucha variedad de técnicas y quería preguntarte, primero felicitarte por los laburos que son bellísimos, y con quién estudiaste, o si estudiaste con varios humoristas. Veo algunas influencias pero veo también mucha variedad de técnicas, por eso quería saber. Sí, bueno, estudié con Gabriel Chávar allá en Río Cuarto y después, cuando terminé el secundario viajaba para acá, estudié con Sabat y después, bueno, estudié pintura con un pintor de allá, Javier Magnano, y después entré a la escuela de arte. También como que hice un curso de crónica periodística. Ah, bueno, claro. Hasta que en un momento dije... Está formada, muy formada, claro. Hasta que en un momento dije, bueno, ahora lo que quiero aprender, quiero como ir buscándolo por mi cuenta, digamos. Así. Pero sí, pasé por muchos lugares. Bueno, felicitaciones, la verdad que muy lindo laburo. Bueno, gracias. Paso a Ari. No creo que llegue acá. Pero vamos. A ver, fíjate hasta dónde llega. Bueno, yo estoy fascinado. Mi nombre es Lautaro, no soy dibujante, no soy artista plástico, soy alguien que llegó por casualidad, pero por causalidad. Marito Almaraz, dibujante y humorista, me encontró acá en el bar del lado y me dijo, y tengo hoy la responsabilidad de ser su jefe, me dijo, che, está Jericles acá. Yo soy un riocuartense que vive hace 22 años en Buenos Aires. Así que primero que nada quiero felicitar a la gente de la Biblioteca Nacional, felicitar y agradecer por traer a estos exponentes de primer nivel de mi ciudad. De primer nivel porque creo que veo esa humildad que desborda, y acá hay un laburo que hay que mostrarlo, que hay que hacerlo conocer.
porque tiene un significante muy, muy, muy importante en este tiempo. Y acá está mi costado militante, no lo puedo ocultar, porque creo que esta muestra nos interpela, tiene atrevimiento, tiene todo lo que tiene que tener el humor, especialmente el humor político. Me incomoda, trabajo en el Ministerio de Economía, así que me incomoda, me hace reaccionar, me hace abrir los ojos. Le decía a Marito, quiero llevarla ya al ministerio, al corazón del ministerio, a la biblioteca para que sea expuesta, así que después nos vamos a poner en contacto a ver si la podemos de acá, cuando termine, no sé cuándo será, inmediatamente llevarla. En realidad fue la presentación del libro apoyado por los dibujos. Bien, pero... Y sí creo que les hago un pedido a los dos, porque además hay una genialidad en el hecho inicial, en el parto de esto, que es hay la unión no tan solo de un padre y una hija, sino de dos generaciones en esto tan importante que es ver la democracia como desde distintos ojos, ¿no? De quienes estuvieron en la época oscura y quienes abrazaron o vieron la democracia ya crecidos como sos vos. Y creo que nada más brillante y necesario que en un golpe de vista reaccionar, y eso son hoy redes sociales, todo lo que consumen grandes y chicos. Entonces les pido, por favor, lleven esto a las redes sociales, urgente. Quiero verlo en TikTok, quiero verlo en Instagram, quiero que abra cabezas, porque eso es lo que estamos necesitando en este momento. Así que gracias de corazón. Estoy absolutamente fascinado y está bueno que esté el club de estos genios, que hoy conocí a algunos. De hecho, a Marito le pedí, por favor, preséntamelo, porque yo llegué al ministerio y hay una obra hecha por varios de ellos en el año 2010 del Bicentenario, y digo, la quiero colgada en mi oficina, y está ahí colgada, y hoy los conocí, tuve el honor de comparto con todos los días esa obra con mi tarea diaria, digo, quiero conocerlos aquí, así que está muy bueno, y creo que eso, que por favor llévenla a que muchos pibes y muchos grandes, que también hoy consumen redes sociales, puedan de un golpe de vista abrir los ojos, que es lo que nos está faltando. Gracias. Es interesante lo que vos decís, porque yo lo que pensaba es que nosotros somos un espacio de humor y de historieta, pero yo me acordaba de la muestra que hicieron en el 2010, que me parece que lo valioso es que salga de los lugares como destinados específicamente al humor y la historieta, como es el Ministerio de Economía, y entonces el humor ahí entra a circular de otro modo, ¿no? A tener otros lectores y a dar otros mensajes. Que me parece que eso del 2010 para acá fue pasando, ¿no? Que el humor fue creciendo en tomar otros lugares institucionales y no institucionales. Bueno, este espacio es del 2012, es parte de ese proceso, de un proceso que me parece que hubo de incorporarlo a las bellas artes, digamos, como en paridad, y a la vez de que entre a otros espacios, no exclusivamente historietas, que me parece que es como súper valioso. Genial. Sí, está buenísimo. Bueno, nosotros encantados de que la lleves, ¿eh? Pues cumplimos la función, así que la... Bueno, no sé si alguien más. Sí, bueno, agradecerle a todos ustedes que hayan llegado. Para mí realmente es emotivo estar con tantas colegas que uno tanto quiere y admira a través de ahora de las redes, ya en las revistas. Bueno, Jorge en su última producción,